Detrás de los aplausos, detrás de las brillantes luces y las sonrisas perfectas que inmortalizaron la época de oro de nuestro cine, se escondían secretos tan oscuros y profundos que terminaron encerrados tras los fríos y silenciosos barrotes de una celda. Hola, soy tu anfitrión, y hoy vamos a abrir un baúl que muchos prefirieron mantener cerrado con candado. Vamos a descorrer el telón para revelar las historias no contadas, las verdades incómodas de 7 ídolos, 7 gigantes de la pantalla que, en la cima de su gloria o en la desolación de su olvido, cayeron en desgracia y conocieron el amargo sabor de la justicia. Prepárese, porque el viaje que estamos a punto de emprender destruirá para siempre la imagen que tenía de estas leyendas. Esto no es una película, es la cruda realidad que superó cualquier guión cinematográfico. La fama es una amante caprichosa. Te eleva hasta el cielo, te viste de oro y te alimenta con la adoración de millones. Pero cuando te da la espalda, su castigo es implacable. Algunos de nuestros ídolos más queridos aprendieron esta lección de la manera más humillante, no por crímenes de pasión, sino por la silenciosa desesperación que provoca el dinero cuando se escapa entre los dedos. Nuestra primera historia es la de un rey de la comedia, un hombre cuya sola presencia en pantalla era sinónimo de carcajadas y alegría desbordante. Hablamos, por supuesto, del inigualable Germán Valdés, Tintán. ¿Quién no recuerda su agilidad, su ingenio, su capacidad para mezclar el español y el inglés en ese Spanglish que se convirtió en su sello personal? Tintán era más que un actor, era un fenómeno cultural. Representaba la modernidad, la picardía, el éxito. Lo veíamos en sus películas rodeado de lujos, de mujeres hermosas, viviendo una vida que parecía un sueño eterno. Era el hombre que lo tenía todo. O eso nos hicieron creer. Pero detrás de esa sonrisa contagiosa se escondía una realidad financiera caótica. Germán Valdés era un hombre generoso hasta la médula, un amigo leal y, lamentablemente, un pésimo administrador de su propia fortuna. Gastaba sin medida, confiaba en las personas equivocadas y firmaba contratos que lo perjudicaban gravemente. El dinero entraba a raudales, pero salía aún más rápido. Y entonces llegó el día de la humillación. No fue en un set de filmación, ni en un teatro abarrotado. Fue en la frialdad de una oficina. Por una deuda, por un simple cheque sin fondos, el gran Tintán, el ídolo de multitudes, fue arrestado. Imaginen la escena, el hombre que hacía reír a todo un país, siendo escoltado por las autoridades, pasando varias horas en una celda. No fue un largo tiempo, pero el impacto fue devastador. La noticia se esparció como pólvora. El rey de la comedia, el Pachuco de Oro, detenido por un problema de dinero. Este incidente no fue más que la punta del iceberg de sus problemas financieros que lo acosaron hasta el final de sus días. Su historia nos enseña una verdad amarga: en el deslumbrante mundo del espectáculo, la imagen de éxito puede ser una máscara que oculta la más profunda de las angustias. La caída de Tintán no fue por un acto de maldad, sino por la tragedia de un hombre bueno superado por la presión de ser una leyenda. Pero si la historia de Tintán fue una tragedia personal, la de nuestro siguiente protagonista fue una traición a toda una comunidad. Hablamos de Raúl Ramírez Uribe, un nombre que quizás no resuene con la misma fuerza que el de un primer actor, pero cuyo poder detrás de las cámaras era inmenso. Raúl Ramírez Uribe no era solo un actor, era un pilar de la industria. Llegó a ser uno de los líderes de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA. El sindicato que debía proteger los derechos, las pensiones y el bienestar de todos sus colegas, desde la estrella más brillante hasta el extra más humilde. Era una posición de confianza sagrada. Los actores depositaban en él no solo sus cuotas, sino sus esperanzas de un futuro digno. Y fue precisamente esa confianza la que fue traicionada. Durante su gestión, surgieron acusaciones graves, malos manejos, fondos que no aparecían, dinero del sindicato utilizado para fines que no tenían nada que ver con el bienestar de los actores. La justicia comenzó a investigar y el escándalo estalló. Raúl Ramírez Uribe, el hombre encargado de cuidar el patrimonio de sus compañeros, fue encontrado culpable de fraude. Fue sentenciado y pasó 3 meses en la cárcel de Lecumberri, el infame Palacio Negro. Este no era el caso de un hombre desesperado por deudas personales, como Tintán. Este fue un acto de corrupción calculado, un abuso de poder que afectó a miles de personas que confiaban en él. Su encarcelamiento fue un golpe durísimo para la credibilidad de la industria, demostrando que a veces los peores enemigos no están afuera, sino dentro de casa, vistiendo el traje de la confianza y la autoridad. Hay una tragedia particularmente cruel en el mundo del espectáculo, la del niño estrella. Pequeños seres llenos de talento y carisma, lanzados a un mundo de adultos para el que no están preparados. Los adoramos, los convertimos en nuestros pequeños ídolos, pero rara vez nos preguntamos qué sucede cuando los reflectores se apagan y la infancia se ha perdido para siempre.
Y no hay ejemplo más desgarrador de esto que la historia de Joselito, el pequeño ruiseñor. Su voz era un prodigio, un milagro. Un niño español que conquistó el mundo entero con películas como El pequeño ruiseñor o Saeta del ruiseñor. Era el niño de oro, el pequeño con la voz de un ángel. Llenaba cines en España, en México, en toda Latinoamérica. Era un fenómeno de masas, un producto de marketing perfecto. Su rostro estaba en todas partes, su voz en todas las radios. Pero mientras el mundo aplaudía, el niño desaparecía. Creció bajo la presión constante, trabajando sin descanso, viviendo una vida que no era la suya. Y cuando su voz cambió, cuando dejó de ser ese niño prodigio, el mundo que lo había creado le dio la espalda sin piedad. El olvido fue su primer castigo. Joselito, el adulto, se encontró perdido, sin identidad, sin las herramientas para navegar en un mundo que ya no lo adoraba. Y en esa soledad, en esa búsqueda desesperada por llenar el vacío, encontró los peores compañeros de viaje, el mundo de las sustancias prohibidas. Su caída fue lenta y dolorosa. De ídolo mundial a figura olvidada, y de ahí, a la delincuencia. El golpe final llegó lejos de su tierra, en África. Joselito fue arrestado en Angola, acusado de participar en el tráfico de sustancias ilícitas. La noticia conmocionó al mundo. El pequeño ruiseñor en una cárcel africana. Fue condenado y pasó un tiempo tras las rejas, viviendo una pesadilla inimaginable para el niño que alguna vez fue. Su historia es la autopsia de un juguete roto por la industria, un recordatorio brutal de que la fama infantil puede ser una jaula dorada que conduce directamente al abismo. Y si la historia de Joselito nos rompe el corazón, la que sigue nos helará la sangre. Porque a veces, detrás del rostro más inocente y la sonrisa más adorable, no se esconde un ángel caído, sino un monstruo. Prepárese, porque vamos a hablar de Cesario Quesadas, a quien todos conocimos y amamos como Pulgarcito. ¿Lo recuerda? Ese niño travieso y encantador que nos robó el corazón en películas como Pulgarcito o El dolor de pagar la renta. Era el niño perfecto del cine familiar mexicano. Su imagen era la encarnación de la inocencia, de la pureza infantil. Crecimos viéndolo, y para toda una generación, él era el símbolo de una niñez feliz y sin preocupaciones. Cesario Quesadas creció, y como muchos niños actores, su fama se desvaneció. Intentó seguir en el medio, pero el éxito nunca volvió a ser el mismo. Se casó, tuvo hijos, y el público lo recordaba con cariño como ese pequeño personaje entrañable. Pero en el año 2001, una noticia explotó como una bomba, una noticia tan terrible que parecía imposible de creer. Cesario Quesadas, nuestro querido Pulgarcito, fue arrestado. Y el crimen era de una naturaleza tan abominable que desafía toda comprensión. Fue acusado por sus propios hijos. Acusado de cometer los actos más viles e innombrables en contra de ellos. Actos que traicionaban la confianza más sagrada que puede existir. El juicio fue un horror. Salieron a la luz detalles espeluznantes que revelaron una vida de abusos sistemáticos, un patrón de comportamiento depravado oculto detrás de la fachada del hombre de familia y del recuerdo del niño actor. Fue encontrado culpable. Y la sentencia fue contundente, 19 años de prisión. De pronto, la imagen del tierno Pulgarcito se hizo añicos para siempre, reemplazada por la de un depredador. Su caso es, quizás, el más perturbador de todos, porque nos obliga a confrontar una verdad aterradora, que el mal puede esconderse detrás de la máscara más inocente, y que la imagen pública que construimos de nuestros ídolos puede ser una mentira monstruosa. La historia de Pulgarcito no es una tragedia, es una crónica del horror. En la época de oro, la figura del macho mexicano era un arquetipo celebrado. Hombres de carácter fuerte, de pocas pulgas, que resolvían sus problemas a su manera. Era un rasgo aplaudido en la pantalla, pero en la vida real, ese mismo carácter explosivo llevó a muchos a cruzar la línea de la ley. Director, actor, leyenda. El indio era una fuerza de la naturaleza. Un hombre que vivió la revolución y que llevaba esa intensidad en la sangre. Sus películas son obras maestras que definieron la estética del cine mexicano. Pero su vida personal era tan dramática y violenta como sus filmes. Tenía una reputación de ser un hombre de temperamento incontrolable, siempre armado, siempre listo para un enfrentamiento. Los rumores y las leyendas sobre sus arranques de ira son incontables. Pero uno de esos arranques tuvo consecuencias fatales. En un incidente confuso y violento en una finca, un hombre resultó muerto. Y el principal acusado fue Emilio Fernández. Se argumentó que fue en defensa propia, que la situación era caótica, pero la ley es la ley. El indio fue arrestado y procesado por el cargo más grave de todos, arrebatarle la vida a otra persona. Pasó un tiempo en prisión preventiva mientras se aclaraba su situación.
Aunque finalmente fue absuelto al comprobarse que actuó para defenderse, el hecho es que el ídolo, el genio del cine, estuvo tras las rejas acusado de un acto sangriento. Su encarcelamiento, aunque temporal, cimentó su leyenda de hombre indomable, un hombre para quien la línea entre sus personajes de la pantalla y su propia vida era peligrosamente delgada. Vivió como en sus películas, al borde del precipicio. Y esa mecha corta, esa tendencia a la confrontación, no era exclusiva de El Indio. Otros dos grandes de la actuación, dos rostros que vimos en cientos de películas, también tuvieron sus roces serios con la ley por su carácter. Hablamos de Joaquín Cordero y David Silva. Joaquín Cordero es recordado como uno de los actores más prolíficos y respetados, un verdadero señor de la actuación. Pero incluso en su biografía hay capítulos oscuros. Se sabe que en su juventud, y a veces ya siendo una figura pública, su temperamento lo metió en más de un problema. Peleas, altercados públicos, disputas que escalaban de las palabras a los golpes. Aunque los detalles precisos a menudo se pierden en los archivos de periódicos de la época, su nombre figura en las listas de celebridades que pasaron por la cárcel, aunque fueran estancias cortas, por estos delitos de ímpetu. Lo mismo ocurría con David Silva, otro actor inmensamente popular, conocido por sus papeles de hombre de barrio, boxeador o taxista. Ese personaje rudo y de barrio no siempre se quedaba en la pantalla. Al igual que Cordero, su nombre se vio manchado por escándalos relacionados con peleas y desorden público. Eran tiempos diferentes, donde una riña podía ser vista casi como una anécdota, pero la realidad es que implicaba un arresto, una ficha policial y el paso por una celda. Las historias de estos tres hombres nos muestran el lado oscuro de la masculinidad tóxica que a menudo se glorificaba en la pantalla. Ese ideal del hombre que no se deja de nadie, que responde con los puños, tuvo consecuencias reales y legales para quienes lo adoptaron como un estilo de vida. La cárcel se convirtió, para ellos, en una consecuencia casi natural de vivir según el código de la calle y no el de la ley. Y ahora, quiero preguntarle a usted, que me ha acompañado en este viaje a las sombras. Después de conocer estas historias, ¿cree que la fama es una bendición o una maldición? ¿Es un regalo que eleva o un veneno que destruye lentamente? Y de todos estos casos, ¿cuál fue el que más le impactó, el que más le sorprendió o le indignó? Baje a la caja de comentarios y déjeme su opinión. Quiero leer lo que piensa, porque estas historias no deben ser olvidadas. Son una lección que sigue vigente hoy en día. Dele un me gusta a este video si le ha parecido revelador y suscríbase para seguir descubriendo las historias que nadie más se atreve a contar. Hasta la próxima.